Me pregunta Iván Galván, ¿qué opinas de Chava Flores? Que lo quería yo un montón, que era adorable y una persona extraordinaria, un sujeto maravilloso. Compartí escenarios con Chava Flores en mis años de músico de folclore y canto nuevo. Lo veía yo con admiración. El tipo era brillante, era extraordinario. Mucha de su guitarra me la enseñó, mucha guitarra de ese estilo, porque yo era de otros estilos también. Mucha guitarra de ese estilo me la enseñó su guitarrista. Llevaba siempre un guitarrista, se llamaba Valentín G, no sé qué, yo decía que la G era de guitarra. Entonces, entre show y show de Chava Flores en el Sapo Cancionero, en una peña de folclórica que había en Ciudad Satélite, Valentín y yo nos íbamos con la guitarra a un bar cercano y mientras nos tomábamos una copa, él me enseñaba progresiones armónicas, porque yo decía, pues, Chava Flores se toca con acordes 1, 4 y 5 y ya. No, pero mira si haces esto, y empezaba a hacer virguerías armónicas y yo decía, esto se puede hacer con los acordes 1 y 5, sí, porque esto lo metes en medio y esta nota corresponde con esta escala. Sabía un montón de cosas y me las enseñó Valentín. Entonces, Chava Flores es uno de los sujetos más adorables que hubo en la música mexicana, un verdadero humorista, que nos pintaba como éramos o como no nos queríamos ver, y pintaba un México que ya probablemente tampoco existe, pero era el México de los años 50 y 60 que a algunos nos tocó vivir y que nos permitió valorar la genialidad de Chava Flores, que hace muchísimo tiempo que nos dejó. Lo mismo pasa con Francisco Gabilondo Soler, Cricri, el grillito cantor, que no se internacionalizó. Hubiera yo preferido que se internacionalizara Cricri a que se internacionalizara Cantinflas o Chespirito, porque el grillito cantor, que era el personaje que hacía él en la radio, fue un personaje enormemente entrañable, enormemente limpio. Nunca se metió a difundir los valores más pacatos y conservadores de esas familias mexicanas asfixiantes, que eran como una toalla enrollada en la cara, que es como mi familia. Siempre fue entretenido, divertido y sabía de música lo que no está en los escritos. Ustedes vean el catálogo de Gabilondo Soler y tiene tangos, tiene jazz, tiene bebop, tiene rancheras, tiene country, tiene canciones al estilo francés, la balada francesa. Tiene absolutamente de todo, es una cosa impresionante. Yo supongo que los Vox ahora lo matarían por cosas como el Negrito Sandía o la Negrita Cucurumbé. Pese a que la Negrita Cucurumbé para mí fue mi primera experiencia probablemente infantil de rechazo al racismo. Y decía la Negrita Cucurumbé se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear, y lo que le dice un pescado con bombín, mucho antes de Nemo y de toda esta gente de la Sirenita, un pescado con bombín se le acercó y le dijo si así negra estaba, no me acuerdo para qué quiere blanquearse, no me acuerdo la letra completa y es un milagro que me acuerde de todo esto, si así negra está bonita, negrita Cucurumbé. Y siempre tienes 6, 7 años, oyes eso y dices, pues sí, ¿no? Que sea blanco, que sea negro, da igual. Tengo una sobrina que es de origen haitiano y jamás me ocurriría pensar que es distinta de mí solamente porque es de piel oscura y la quiero entrañablemente, y es una mujer brillante. Pero mi primera exposición a eso fue eso y fue Memín Pinguín, por cierto, cuando en Estados Unidos se niegan a servirle a Memín un helado por ser negro en tiempos de la lucha por los derechos civiles. Es increíble, ¿no? Esas cosas de la cultura popular resultaban mucho más incidentes en el rollo ideológico de formación de una concepción cosmológica del mundo que te hace ver a todos iguales. Te sirve más Yolanda Vargas Dulce y Francisco Gabilondo Soler que la edad de oro del cine mexicano. Miren, nada más.